Yo soy un kantiano por naturaleza. No sé si saben quién fue Augusto Comte. Augusto Comte fue el padre de la sociología. Y yo creo, de hecho, en la sociología, y si bien en el currículum se dijo licenciado en ciencias contables, en verdad que soy licenciado en sociología. Así que tengo que hacer gala de la ciencia que pregono y de la ciencia que en definitiva practico. Nosotros desde el año 2019 hemos hecho un laboratorio, hemos hecho un instituto que estudia el narcotráfico en el Paraguay en la Universidad Nacional de Asunción. Primero este instituto estuvo funcionando en la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica del Rectorado de la UNA, y actualmente tiene sus principales investigadores, y su equipo fundamental está en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA, más precisamente en la FACSO. ¿Qué es lo que nosotros nos proponemos con este instituto? ¿O qué es lo que hacemos? Lo que intentamos hacer es estudiar, analizar las diferentes dinámicas, y digo diferentes dinámicas, del narcotráfico en nuestro país. Es decir, cómo en definitiva el narcotráfico se comporta dentro de una población. Muchas veces a lo mejor en términos del derecho o en términos de la criminología, el narcotráfico tiene un tipo de connotación. En el día a día de las personas, el narcotráfico tiene otro significado. También vemos un poquitito las dinámicas de frontera, es decir, cómo el narcotráfico utiliza los espacios de frontera para establecer ciertas actividades. Nosotros le llamamos espacios de frontera o también espacios compartidos del crimen, ¿no? Es decir, en definitiva, dos espacios que se establecen dentro de fronteras grises o dentro de fronteras porosas, en el que no solamente hay tráfico de narcóticos, sino que también hay tráfico de armas, también hay tráfico de personas, también hay tráfico de diferentes tipos de productos, contrabando. Y otro de los fines que también tiene este grupo de investigación es reescribir la historia del narcotráfico en el Paraguay. De hecho, el año que viene, si todo sale bien, vamos a estar lanzando el libro de la historia del narcotráfico en nuestro país. Y tenemos 10 minutos, y en estos 10 minutos me quiero centrar en algo que me parece que va a exponer un poquitito bien lo que estamos haciendo dentro de nuestro grupo de investigación, y también traer a la reflexión unos temas que son propios de la frontera. Hace segundos atrás yo dije, nosotros estamos reescribiendo la historia del narcotráfico en el Paraguay. ¿Y por qué decimos, o por qué me atrevo a decir que estamos reescribiendo la historia? Porque la mayoría de los libros, o mejor dicho, el 100% de los libros que trataron, o de los documentales que trataron la historia del narcotráfico en el Paraguay, ¿qué te dicen? Te dicen que el narcotráfico en el Paraguay empieza a finales de la década de 1960, cuando viene un francés que se llamó Auguste Ricord, y él fue el que trae la triangulación de la heroína, ¿verdad? Que en definitiva es el que lleva a los Estados Unidos. Eso es lo que te dice la historia. Nosotros eso no nos convenció mucho desde un principio, y empezamos a ver los periódicos brasileños de la década de los 40, de la década de los 50, de la década de los 60. ¿Y qué encontramos? Encontramos que a partir de la década de 1930, ¿dónde se encontraban las principales plantaciones de marihuana en la región? Se encontraba en Recife, en Bahía y en Alagoas. Tres ciudades portuarias de Brasil que tenían la principal concentración de población afro, en la cual la marihuana era una sustancia ritualística propia de esas poblaciones. Ahí estaba la producción de marihuana. Hasta que después, en la década de 1930, empiezan las primeras políticas restrictivas contra la marihuana, y esos cultivos se van en una zona que es más precisamente la zona de Punta Porá, en donde existía una empresa que tenía el monopolio de la yerba mate en
esa zona que se llamaba Mate Laranjeira. Mate Laranjeira, a finales de la década de 1930, ya estaba en crisis y encontramos una noticia que dice: ex trabajadores de Mate Laranjeira cambian el mate por la marihuana para sobrevivir. Y los primeros cultivos de marihuana en nuestro país empiezan en la década de 1900, a finales de los 40, principios de los 50. ¿Y saben quién era el que llevaba ese cluster, ese orden clandestino de la marihuana, tanto en Punta Porá como en Pedro Juan? Una persona que se llamaba Joan Morel. ¿Saben quién fue Joan Morel? Joan Morel fue el capo de la marihuana hasta el año 2001, cuando Fernandinho Beiramar le termina matando a él en una cárcel de máxima seguridad y a su hijo en Capitán Bau. Es decir, desde la década de 1950 que ya tenemos la presencia, o lo que nosotros llamamos los cultivos incipientes de la marihuana. Ahora, ustedes a mí me van a decir, tengo 3 minutos más, y acá quiero empezar a cerrar la idea. Pero ¿cómo es que llegó esa producción de Punta Porá a Pedro Juan? Porque ya existían dinámicas de contrabando en la región. ¿Y saben cuál era esa dinámica de contrabando de la región? El café. Es decir, ya existía una ilegalidad previa que era el contrabando de café. Existía una crisis económica, había una ausencia del Estado y, en definitiva, lo ilegal se establece como un orden clandestino que estructura la realidad desde la ilegalidad, y ahí empiezan a aparecer las primeras plantaciones. ¿Qué nos muestra esta historia? Esta historia nos muestra que el narcotráfico siempre va a penetrar esas fronteras desatendidas, pobres, en las que ya existe la criminalidad, y que tarde o temprano se va a volver el estructurador de esa realidad. Esa historia pasó hace 60 años. Hoy, con lo que son muchas de nuestras zonas fronterizas en nuestro país, ¿qué tan lejos estamos de esa historia? ¿O qué tan parecida es esa historia? Muchísimo. Acá dejo. Muchas gracias.